de programación en PCI, uno de los organizadores del taller de programación en PCI. Y el día de hoy tenemos a un invitado bastante especial, que sería Klaus Moyan, estudiante de la carrera de Ingeniería de Software, quien va a ser el expositor el día de hoy de este segundo taller de programación en PCI. Tiene conocimientos en Python, PCIN, C++, Java, HTML, CSS y Angular. Bueno, y para este segundo taller lo que observaremos será estructuras selectivas anidadas, múltiples y estructuras de control repetitiva, incluyendo el bucle mientras. Sin más que decirles, le doy el pase a Klaus Moyan, nuestro expositor. Bueno, para comenzar, antes que nada, buenas tardes con todos. Mi nombre es Klaus Moyanera y bueno, le agradezco a Piero por la presentación. Bueno, como había comentado, lo que vamos a ver este taller sería sería los temas de estructuras selectivas anidadas, de estructuras selectivas múltiples y bueno, al final serían las estructuras de control repetitivo mientras. Ahora voy a compartir lo que sería el material de trabajo para este taller. Ya, bueno. Acá en la presentación se puede observar lo que sería el organizador, bueno, el presentador, que es mi persona. Y para comenzar vamos a dar inicio con las estructuras selectivas anidadas. Eh, bueno, las estructuras selectivas anidadas. Antes que nada, bueno, supongo que habrá algunos que habrán asistido en el primer taller, o si en caso no asistieron, vamos a dar lo que sería una presentación breve de lo que son de las estructuras selectivas anidadas. Las estructuras selectivas anidadas más que nada son, por decirlo así, condicionales. ¿Condicionales en qué sentido? Por ejemplo, puede haber personas, bueno, para dar un ejemplo práctico más que nada, en base a una condicional sería, por ejemplo, si yo quiero quiero aprobar un examen, necesito estudiar. Entonces, en este caso, ¿cómo sería el ejemplo? Bueno, el condicional sería de que si yo estudio, voy a aprobar, pero en otro caso, o sea, si yo no estudio, yo voy a jalar. Esto más que nada serían las condicionales, en cómo se presentan aquí, por ejemplo. Acá mismo lo dice. Si, bueno, expresión lógica. Si trato de aplicar lo que yo dije, por ejemplo, si estudio, o sea, si yo estudio, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a aprobar el examen. Si no, o sea, si en caso yo no estudio, jalo el examen. Esto es, como por decirlo así, una forma una forma conceptual, ¿no? De cómo es que se plantea la condicional sí y entonces. Ahora, lo que vamos a ver este taller serían las selectivas anidadas o condicionales anidadas. Esto más que nada es, por decirlo así, una condicional dentro de otra condicional. A ver, por decirlo así, un caso práctico sería que si en caso yo quiero, por ejemplo, si no consigo la plata, si no consigo la plata para comprar una casa, por decirlo así, para comprar una casa, ¿qué pasa entonces? No lo compro, no lo compro. Ahora, lo que le había planteado es que va a haber condicionales dentro de otra condicional. Entonces, la primera condicional que hemos planteado aquí es que si no consigo la plata para comprar una casa, entonces no lo compro. Ahora, si en caso sí tengo la plata, ¿yo qué puedo plantear? Puedo plantear otras condicionales dentro de una condicional. ¿Cómo así? Entonces, lo que están viendo aquí, yo puse una condicional normal y en la estructura del que sería el si no, lo que yo he puesto sería otra condicional. ¿Y cómo puedo plantearlo en este ejemplo? Por ejemplo, ya, si en caso consigo la plata y la plata que tengo es, por decirlo, 5.000, eh, la casa va a ser grande, compro casa pequeña mejor. Pero si la plata que tengo
es diferente, por eso le planteo otra condicional dentro de la condicional que creé recién. Si en caso de la plata que tengo es, no sé, a ver, 10.000, me compro una casa grande. Bueno, en caso contrario, me compro una casa mediana. Esto es lo que sería un planteo así lógico, ¿no? La estructura está mal, obviamente, por eso te sale errores, pero esto es como que, por decirlo así, un planteamiento lógico de lo que vamos a tratar las estructuras anidadas. Vuelvo a repetir. En caso de bueno, en el primer condicional yo puse que si no consigo la plata para comprar una casa, ¿qué va a pasar? Bueno, no lo compro. Si en caso contrario, la plata es igual a 5.000, o sea, si tengo 5.000 de dinero, puedo comprarme una casa pequeña. Ahora, entra otro condicional. ¿Qué pasa si no tengo 5.000? Entonces va este si no. Si no tengo 5.000, pero tengo 1.000, 10.000 diré, compro una casa grande. Y si en caso no es ni 5.000 ni 10.000, pero sí tengo la plata para comprarme una casa, va a ser una casa mediana. Esto más que nada serían las estructuras anidadas. Las estructuras anidadas. Sí, selectivas anidadas. Ya. Ahora, más o menos, teniendo el concepto, vamos a reforzarlo con lo que sería la práctica. Y para reforzar la práctica no hay nada mejor que hacer los ejercicios que nos ha planteado, que se va a plantear en este taller. Bueno, entonces, para empezar con el primer ejercicio, nos está diciendo que en un restaurante se tienen diferentes precios por la cantidad de aforo que se pueda aceptar dentro. Para más de 300 comensales, el precio por persona que se debe pagar es de 75 soles. De 300 a 200 comensales, el precio a pagar por personas es de 85 soles. Y de menos de 200 comensales es de 95 soles. Bueno, ¿y qué nos está pidiendo el ejercicio? Nos está pidiendo realizar un algoritmo que permita saber cuánto será el monto a pagar por la cantidad de personas que se desea atender. Bueno, como pueden observar, nos está pidiendo como dato de entrada la cantidad de personas que deseamos atender. Y mediante la cantidad de personas que el usuario escriba o que introduzca, te va a asignar el precio a pagar por cada una de las personas. Entonces, recuerden que la mejor forma de siempre hacer los algoritmos o hacerlo de forma correcta es definiéndolos, siempre las variables que vas a utilizar. Recuerden que una variable va a obtener un valor mediante la ejecución del código. ¿Eso a qué se refiere? A que va a ir variando según lo que tú le pongas. Por ejemplo, acá vamos a definir varias variables, porque el ejercicio nos está diciendo el monto a pagar y la cantidad de personas. Entonces, la primera variable que identificamos sería la cantidad de personas. Entonces lo definimos cantidad personas. Y bueno, la cantidad de personas, recuerden que siempre va a ser un entero porque la cantidad no puede haber, por decirlo así, decimales. Entonces lo ponemos como entero. Ahora, otra variable que estamos detectando ahorita es la del precio por persona. Entonces, el precio, bueno, si han ido a una tienda o si quieren comprar algo, siempre han visto que el precio puede ir entre números enteros o también decimales. Entonces ponemos precio, personas, como reales. Bueno, en este caso, en lo que es el PCInt, los decimales vienen a ser los reales. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Ahora yendo a la estructura lógica o la solución de este ejercicio, el primer ejercicio, nos está diciendo que si para más de 300 comensales el precio a pagar es de 75 soles. Entonces vamos a ir paso por paso para ir solucionándolo sin que haya un error. Entonces, ya una vez, bueno, primero antes que nada, tenemos que pedirle al usuario que ingrese los valores. Entonces recuerden que para mostrar un texto en pantalla debemos utilizar el escribir. Entonces vamos a pedir que ingrese cantidad
de aforo. Ahora para leer, o sea, para asignar un valor a una variable que se va a introducir por teclado, se utiliza lo que sería la palabra reservada a leer y se pone al costado el nombre de la variable a utilizar. En este caso vamos a poner cantidad de personas. Entonces, una vez ya asignada lo que sería el valor a la variable, tenemos que usar la solución que nos dan. Bueno, plantear la solución directa. Entonces, si tenemos más de 300 comensales, el precio es 75 soles. Entonces, ahora ponemos la estructura del sí y entonces, y ponemos que si cantidad personas es más de 300, ¿qué va a pasar? Recuerden que el precio va a ser de 75 soles. Entonces, lo que se pone aquí es lo que nosotros que es la acción que se va a realizar si en caso la cantidad de personas es mayor a 300. Y la única acción que quiero que se realice es que el precio sea igual a 75 soles. Ya, hasta ahí ya tenemos una parte del ejercicio resuelto. Pero no, también nos está diciendo de que si los comensales van entre 300 y 200, el precio va a variar a 85. Entonces, ahora se tiene que utilizar lo que serían las estructuras anidadas. Entonces, recuerden que si quieren poner estructuras anidadas entre el sí y no, se debe poner otra vez una estructura del sí y entonces. Le presiono y nos da esto. Ahora, es como otro if normal, otra condicional normal. Acá se pone lo que nosotros queremos restringir o usar como condicional. Nos está diciendo que si los comensales van entre 300 y 200, el precio es de 85. Entonces, acá se tiene que poner que si cantidad de personas va entre 300, o sea, si es mayor o igual que 200 y cantidad de personas es menor o igual que 300, el precio va a ser 85. Esta parte del código está diciendo que si la cantidad de personas está entre 200, o sea, por eso se pone mayor o igual a 200 y menor o igual que 300, el precio va a ser 85. Ahora, nos está dando otro condicional, de que si en caso es menor a 200, el precio es de 95. Entonces, acá se puede poner otro condicional, pero ya no se tendría que poner el si no, porque ya no es necesario, porque si se dan cuenta, nos está dando una, dos, tres condicionales. Entonces el si no estaría sobrando. Ahora tenemos que condicionar lo que nos está diciendo, de que si es menor a 200, o sea, si cantidad de personas es menor a 200, el precio será de 95. Una vez hecho esto, ya estaría completa la parte de la lógica, pero ahora nos está pidiendo saber cuánto sería el monto a pagar por la cantidad de personas que se atendió. Entonces, para ver todos los datos que se han asignado, que todo esté correcto, vamos a mostrar las variables. Bueno, al comienzo bueno, al final vamos a mostrar lo que sería la cantidad de personas en el restaurante. Y se pone el nombre de la variable, cantidad de personas. Ahora se va a mostrar ahora lo que sería el precio. El precio, bueno, la variable precio. Y bueno, vamos a mostrar una parte más que sería la ganancia del propio restaurante, para agregarle algo más al ejercicio. Y para hacer un cálculo algo simple, la ganancia del restaurante solo sería la multiplicación del precio con la cantidad de personas. Entonces esto sería cantidad de personas por precio.
Y el valor de esa multiplicación nos va a dar como resultado las ganancias del restaurante. Entonces, vamos a probarlo. Nos está pidiendo la cantidad de aforo. Si le ponemos, para probar el primer caso, ponemos 301, nos está dando como resultado, la cantidad de personas, bueno, que es 301, y el precio que, si se dan cuenta, ha sido 75. Y bueno, la ganancia que sería la multiplicación de 75 con 301. Entonces, ahora, probamos el siguiente caso. Y está entre 200 y 300. Entonces, si ponemos 250, por decirlo así, nos está diciendo que el precio ahora es 85. Y si probamos el siguiente caso, que sería menor a 200, si ponemos 100, nos da lo que sería el precio igual a 95. Entonces, como pueden observar, está correcto el ejercicio, pero vamos a explicarlo de forma rápida. Recuerden que se pone un sí condicional, o sea, que si la cantidad de personas es mayor a 300, pasa esto. En este caso, el precio es 75. Se pone el siguiente sí, que si en caso la cantidad de personas es mayor o igual a 200 y menor a 300, menor o igual a 300, el precio es 85. Y el siguiente caso que nos dieron en el ejercicio era de que si la cantidad de personas era menor a 200, el precio es 95. Entonces, hasta ahí, esa sería la solución del primer ejercicio. Recuerden que tienen total libertad para escribir en el chat y preguntar si en caso no les quedó algo claro, así que en cualquier momento pueden interrumpirme sin problemas. Bueno, ahora con el segundo ejercicio vamos a sacar una nueva hoja. Y, a ver, nos está diciendo que en una excursión de un colegio el monto a pagar es dependiendo de la cantidad de alumnos que se encuentren ahí. Para menos de 100 alumnos el monto a pagar es de 20 soles y a partir de 100 y menor que 200 es de 25 soles. Y contando de 200 y menor que 300 es de 25,5 soles. Y nos está pidiendo realizar un algoritmo que permita saber el monto a pagar por la cantidad de alumnos presentes. Entonces, si se dan cuenta, es la misma lógica que el anterior ejercicio. Lo único que está variando son lo que nos está pidiendo. En el anterior caso nos pedía la cantidad de comensales, si no me equivoco, y ahora nos está pidiendo la cantidad de alumnos. Esto más que nada es para reforzar lo que serían las estructuras anidadas. Entonces vamos a comenzar definiendo lo que serían las variables a utilizar en este caso. Las variables a utilizar en este caso, recuerden que deben ser la cantidad de alumnos y el monto a pagar. Entonces, la cantidad de alumnos. Recuerden que el nombre puede ser al que ustedes prefieran, no necesariamente tiene que ser igual. Definir cantidad de alumnos como enteros, como entero, y el precio, en el anterior caso fue entero, no, fue real si no me equivoco. Acá, bueno, acá sí nos están diciendo que va a ser decimal sí o sí porque nos está dando un valor en decimal, así que eso deben tomarlo en cuenta siempre. Entonces ahora tenemos que definir lo que sería el monto a pagar como real. Ahora tenemos que hacer que el usuario ingrese la cantidad de alumnos que van a estar que se va a usar en este ejercicio. Entonces se utiliza la parte de escribir y vamos a ingresar el texto de que ingrese la cantidad de alumnos. Y para guardar lo que sería el valor que se introduja por teclado, se pone la función leer y se pone el nombre de la variable. Una vez ya obtenido lo que sería el valor de la variable, se tiene que realizar la secuencia lógica que vamos a utilizar, que en este caso sería las estructuras anidadas, las selectivas. Entonces vamos a utilizar lo que sería el sí, entonces del anterior ejercicio, pero con diferente caso. Entonces nos está diciendo que si los alumnos son menor a 200, el monto será 20 soles. Entonces,
menor a 100. Entonces, si cantidad de alumnos es menor que 100, el monto a pagar es 20 soles. En el otro caso, tenemos que usar lo que serían las estructuras anidadas. Entonces se pone un sí dentro del sí no. Entonces, nos está diciendo en el siguiente caso que si es mayor que 100, mayor o igual que 100 y menor que 200, será 25 soles. Entonces, si cantidad de alumnos es mayor o igual que 100 y menor que 200, menor que 200, el precio será de 25 soles. Bueno, en este caso el monto a pagar. Y por último, el siguiente caso que nos está planteando este ejercicio es que si es mayor a 200 y menor a 300, el precio asigna 27,5. Entonces se pone otro condicional dentro del si no. En este caso, el si no queda sobrando, entonces lo eliminamos sin ningún problema. Y nos está pidiendo que si es mayor o igual a 200 y menor que 300, obtiene tal valor. Entonces, si cantidad de alumnos es mayor o igual que 200 y menor que 300, nos está diciendo que el precio es de 27,5. Entonces el monto a pagar sería 27,5. Y por último nos está diciendo que mostremos la cantidad del monto a pagar por cada alumno. Entonces vamos a agregarle lo mismo que el anterior ejercicio. Vamos a mostrar la cantidad de alumnos. Que sería cantidad de alumnos. Y de ahí lo que sería monto a pagar por alumno. Y se hace uso de la variable monto a pagar. Ahora también vamos a mostrar lo que sería costo total. Igual que el anterior ejercicio sería la multiplicación de ambas variables. Y sería una sola multiplicación de cantidad de alumnos por monto a pagar. Ahora, si lo probamos para ver si todo está funcionando correctamente, nos está pidiendo la cantidad de alumnos. Si queremos probar el primer caso y ponemos 90, nos está diciendo que el monto a pagar será 20. Y la multiplicación de dichos números. Ahora, si ponemos el siguiente caso que sería 100, nos está diciendo que el monto a pagar sería 25 y el costo sería la multiplicación de ambas variables. Y para probar el siguiente y último caso de este ejercicio, ponemos 250 y nos sale que el monto a pagar es de 27,5 y el costo total que sería la multiplicación de dichas variables. Hasta ahí sería la parte, bueno, una vez dicho esto ya sería terminado lo que sería el ejercicio 2 y por ende lo que serían las estructuras selectivas anidadas. Recuerden que estas estructuras es más o menos para verificar diferentes casos que te puedan plantear en ejercicios, ya sea como en los ejercicios que vimos en este taller, ya sea que si nos dice que la cantidad de personas es mayor a 300, el precio varía a 75. Si en caso la cantidad de personas es diferente a 300, o sea, si va entre 200 y 300, el precio es 85. Y si en caso nos dan otro caso, el precio es 95. Para eso son lo que serían las estructuras selectivas anidadas, para más o menos verificar diferentes casos y hacer diferentes acciones según la variable que estemos, por decirlo así, condicionando, ¿no? O la variable que puede tener diferentes valores. Entonces, para continuar,
vamos a ver lo que serían las estructuras selectivas múltiples. Las estructuras selectivas múltiples son parecidas a las estructuras selectivas anidadas. La única diferencia es que su estructura en cuanto a la realización de código es distinta. ¿A qué me refiero? Entonces, si se dan cuenta, la estructura de las condicionales anidadas era más o menos así. Tener un sí, o bueno, una condicional dentro de otro sí no. Y así sucesivamente según sea el ejercicio que nos planteen. Ahora, una estructura selectiva múltiple es diferente a esto en cuanto a la realización del código. Para obtener su estructura en el PCInt, tienen que ir al apartado del según y darle clic nomás, donde dice según, y ya pueden observar esta estructura diferente. Ahora, para entender esta parte de una forma diferente, bueno, para entender de una forma correcta, mejor dicho, vamos a decirlo así. Por ejemplo, acá nos está diciendo según y variable numérica, ¿no? A ver, entonces acá puedo poner, vamos a ver un ejemplo práctico. A ver, vamos a dar el caso de los semáforos. Recuerden que un semáforo puede ser rojo, amarillo y verde. Si en caso el semáforo es rojo, los carros se detienen. Si en caso es amarillo, es una precaución a que mejor se detengan. Y si es verde, es que pueden continuar sin problemas. Entonces, en este caso vamos a hacerlo así. Nos está diciendo que según variable numérica. Entonces, acá vamos a poner, por decirlo así, la variable a usar, ¿no? La variable que va a estar variando según el caso. Mejor dicho así. Vamos a hacerlo según el semáforo. Esta puede ser una variable, pero para dar un ejemplo práctico. Según semáforo, y si el semáforo en la opción 1 es rojo, ¿qué va a pasar? El carro se debe detener. Ahora, si en el otro caso, si en caso el semáforo es amarillo, el carro debe bajar su velocidad. En caso si el carro es verde, el carro puede seguir. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, esto se refiere a que si en caso la variable semáforo, bueno, en este caso no, si en caso la variable semáforo es roja o es rojo, va a pasar esta instrucción, ¿no? Esto, debe mostrar esto, ¿no? De que el carro se debe detener. Si en caso el semáforo es amarillo, debe pasar lo siguiente, el carro debe bajar su velocidad. Y si en caso el semáforo es, bueno, verde, el carro puede seguir tranquilo. Ahora, si están observando aquí, acá hay una otra parte que está diciendo de otro modo. Esto es si en caso la variable semáforo no es ninguno de estos valores, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto. El semáforo está malogrado. ¿Por qué digo esto? Porque si un semáforo no es ni rojo, ni verde, ni amarillo, puede ocurrir dos cosas. O ni bien está malogrado, o ni bien no tiene luz. Bueno, una de esas dos. En ese caso vamos a poner el semáforo está malogrado o no tiene energía. ¿Esto a qué se refiere? De que si el semáforo no es rojo, no es amarillo y no es verde, el semáforo está malogrado o no tiene energía. Pero si en caso el semáforo es rojo, bueno, esta es la instrucción. Si en caso el semáforo es amarillo, pasa esto. Y si en caso el semáforo es verde, pasa esto.
Es por decirlo así, que si en caso la variable, o bueno, en este caso el semáforo, fuera tal valor, si en caso el semáforo ocupa el valor verde, va a mostrar lo siguiente, ¿no? O sea, lo que se ponga aquí. Y si en caso el semáforo no hay ninguna de esas opciones, va a mostrar este mensaje. Así que eso más que nada sería la estructura selectiva múltiple, en caso a un ejemplo práctico. Entonces, para plantearlo y practicarlo de forma más, por decirlo así, en el PCInt, vamos a realizar el siguiente ejercicio, que sería el primero. Primero voy a borrar todo este ejemplo. Y ya. Entonces vamos a leer el ejercicio que dice que nos pide realizar un algoritmo que permita saber qué día de la semana es, escribiendo un número del 1 al 7. Entonces, usando una lógica normal, se puede deducir que si en caso el día de la semana es, bueno, si en caso se escribe el número 1, el día de la semana es lunes. Y así sucesivamente. Si en caso el número es 7, el día de la semana es domingo. En ese caso, entonces vamos a plantearlo de la siguiente manera. Vamos a definir la variable que vamos a utilizar, que sería, bueno, un número como entero. Y de ahí vamos a realizar la parte de la estructura selectiva múltiple. Para ese caso, entonces vamos a utilizar la estructura del según. Y en base a esto, debemos decirle que si en caso la variable número, si en caso la variable número, ¿qué pasa? Si en caso la variable número es 1, el día va a ser lunes. Y aquí también nos faltó declarar otra variable que sería el día como cadena. De que no saben lo que significa la cadena, es por decirlo así, una variable de tipo texto, o sea que va a poder introducir las palabras que tú quieras. Y también nos faltó lo que sería la función escribir. Tenemos que pedir el número, que ingrese el número del 1 al 7. Y ponemos la variable leer. Entonces, una vez hecho eso, se tiene que usar esta secuencia. Si en caso el número, por eso se pone aquí la variable número, en caso la variable número es 1, 2, 3, ya. Si en caso les piden más de 3, como en este ejemplo, lo único que tienen que hacer es crear más. ¿Cómo lo creamos? Se pone lo que tú quieras poner, en este caso es 4, y nada más. Otra vez, si quieren poner otro más, 5, nada más. Y bueno, como en este ejemplo es hasta 7, creamos hasta 7. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Vamos a poner que si en caso el número es 1, el día va a ser lunes. Si en caso el número es 2, va a ser martes. Y así sucesivamente hasta completar todos los casos que nos están planteando en este ejercicio. Miércoles, jueves, sábado y domingo, así. Viernes, sábado y por último, si el número es 7, se pone domingo. Ya, ahora lo que nos falta completar sería la parte de otro modo. Recuerden que esto es si en caso la variable número no cumple ninguno de uno de estos casos. O sea, si no es ni del 1 hasta el 7. Entonces, si no es ninguno de esos números,
quiero que escriba un mensaje. Quiero que muestre que ingrese. Quiero que muestre el mensaje de ingreso un número entre el 1 a 7. Entre 1 a 7. Nada más. Y por último, bueno, vamos a mostrar lo que sería el día que es, ¿no? Día seleccionado. Y se usa la variable día. Hasta ahí ya tendríamos la solución del ejercicio 1. Entonces lo probamos. Si ingresamos el número 1, ahí pueden observar que el día que nos muestra lunes. Porque ahí, en el primer caso, si en caso el número es 1, el día va a tomar el valor del lunes. Entonces, si ingresamos el número 2, nos sale martes. Ponemos 4, jueves. Si ponemos 5, viernes. Si ponemos 7, domingo. Ahora, si queremos probar el siguiente caso, que es de otro modo, o sea que si no es ni del 1 ni del 7, a ver, por ejemplo, ponemos 8. Nos sale el mensaje de que ingrese un número entre 1 y 7, porque el programa está detectando que el número ingresado no cumple ninguno de estos casos, o sea que no es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, en ese caso, va a mostrar lo que sería este mensaje. Por eso es el apartado de otro modo. O sea que si en caso no se cumple ninguna de estas condiciones, va a ser lo siguiente. Muestra el siguiente caso. Ya. Entonces vamos a ir con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos está diciendo que realicemos un algoritmo que permita saber qué mes es y a partir del número que se escriba, ya sea del 1 al 12. Entonces, para tal caso debemos definir lo que sería la variable a utilizar, que va a ser otra vez un número como entero, y también la otra variable que va a ser el mes. Y como en el anterior caso, vamos a utilizar el mes como cadena para que pueda obtener el valor de un texto. Entonces tenemos que pedirle al usuario que ingrese el número. Y de ahí que lo lea en su respectiva variable. Ahora tenemos que utilizar lo que sería la siguiente estructura del según. Ahora, según el número, recuerden que acá se ponen las opciones que puede haber. Como nos dice el ejercicio, nos está diciendo del 1 al 12. Entonces vamos a hacerlo del 1 al 12. Ya, ahora solo cambiamos los números. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el 12. Y para cada diferente caso se tiene que hacer una diferente acción. Si en caso el número es 1, el mes va a ser enero según su mes. Si en caso es 2, el mes va a ser febrero. Y así sucesivamente, igual que el anterior caso. Marzo. Abril. Mayo si en caso es 5. Junio si en caso es 6. Julio si en caso es 7. Agosto
Si no me equivoco, el siguiente que sigue es septiembre. Octubre, noviembre y diciembre. Ahora, una vez terminó ya lo que sería la asignación de cada caso, se tiene que poner al último si en caso no cumple ninguno de esos casos escritos con anterioridad. En caso sí, en caso no se cumple ninguno de esos, quiero que igual que en el anterior ejemplo me escribas un mensaje donde diga que se ingrese un número entre entre 1 a 2 y nada más. Y por último solo quiero que me muestres el mes seleccionado. Ahora solo se ejecuta y se comienza. Bueno, acá me equivoqué, era del 1 al 12. Otra vez se ejecuta y se comienza a probar caso por caso. Si en caso es 1, el mes seleccionado es enero. Si en caso es 3, es marzo. Bueno, si en caso es 5, mayo. 8, agosto. 10, octubre. 12, diciembre. Y si en caso pongo, no sé, a ver, 15, ahí nos está mostrando el mensaje de que ingresemos un número entre 1 a 12. Y con esto culminaríamos lo que sería el segundo ejercicio de la parte de estructuras selectivas múltiples. Ahora para ir al otro ejercicio sería la de, bueno, el siguiente ejercicio nos está pidiendo que realicemos un algoritmo que haga las operaciones básicas de dos números ingresados por teclado mediante un menú. Ya. Acá nos está pidiendo el ingreso de dos números, o sea que ingresemos dos números y que también hagamos las operaciones básicas. Entonces nosotros, como no nos está indicando las operaciones exactas, vamos a asumir que las operaciones básicas serían suma, resta, multiplicación y división. Y además de eso nos está pidiendo que mostremos un menú según cada una de las opciones que estemos ofreciendo. Entonces tenemos que definir las variables que a priori hemos identificado, como sería el número 1, que vamos a ponerle n1, de ahí el n2, y ambos van a ser enteros. Y después nos está diciendo nada más, pero también nos está pidiendo un menú. Y recuerden que un menú siempre va a tener la opción que tú elijas. Por eso, entonces, es lo que creamos la variable opción, que vamos a darle un diferente nombre, opción 1. Entonces, vamos a pedir que que por teclado nos ingrese el número 1. Lo mismo, escribir, leer y la variable que vamos a utilizar. Ahora nos tenemos que hacer para el número 2. Y por último tenemos que mostrar el menú y a la vez pedir que ingrese la opción. Para tal caso, vamos a usar lo que sería la palabra escribir varias veces para hacer la representación básica de un menú. Mostramos lo que sería la palabra menú con signo de rayas. De ahí vamos a mostrar lo que sería la primera opción, que vamos a poner que sea una suma. De ahí quiero que la siguiente opción sea una resta. Y la tercera sea multiplicación. Y la última opción quiero ponerle que sea una división. Y ahora ya tenemos lo que sería el menú básico, pero también tenemos que pedirle que ingrese la opción, ¿no? Y para eso sería solamente mostrar el mensaje de que ingrese una opción del menú.
y utilizamos lo que sería la palabra leer para guardarlo en la variable opción 1. Una vez hecho eso, ahora lo que tenemos que hacer es hacer la lógica del menú. Y bueno, quiero que recuerden esto, sí, un menú siempre va a ser con esta estructura del según. O bueno, también pueden hacerlo con lo que serían las estructuras selectivas anidadas, pero yo les recomiendo para simplificar las cosas, lo que sería el menú, el uso de, el uso de esta estructura, que es el según. Ya. Entonces, ahora para hacer lo que sería el menú de forma correcta, vamos a usar lo mismo. Recuerda que antes utilizamos la opción número, ahora vamos a utilizar lo que sería la variable opción 1. Según la opción 1, quiero que si en caso sea 1, me realice tal acción. Si en caso la variable es 2, tal acción. En caso es 3, tal acción. Ahora nos falta la cuarta opción. Y ya. Ahora nos está diciendo que nos muestre la suma. Acá vamos a ponerle una variable más que sea resultado. Pero como hay división y multiplicación, como hay división, más que nada vamos a poner que el resultado sea un decimal, o real, mejor dicho. Entonces, recuerden que para la opción 1, según el menú que hemos creado, quiero que sea la suma, entonces quiero que el resultado sea nada más y nada menos que la suma de ambos. En caso si la opción elegida es 2, quiero que el resultado sea lo mismo, pero una resta. Y si en caso es 3, quiero que el resultado sea la multiplicación. Y por último, y la cuarta opción que estamos ofreciendo en el menú es la división. Entonces vamos a hacer lo que sería la división de n1 entre n2. Ya, ahora vamos a utilizar lo que sería la parte de otro modo. De la misma forma que utilizamos en los anteriores ejercicios. Vamos a escribir un mensaje de que se ingrese una opción de 1 a 4 para el menú. Recuerden que esto va a ocurrir si en caso la persona introduce un número que sea diferente de 1, 2, 3 o 4. Y por último quiero que nos muestre el valor de número 1, que va a ser n1. De ahí lo que sería valor de número 2, como n2. Y por último el resultado elegido. Entonces vamos a poner resultado. ¿Qué va a ser el llamado a la variable de resultado? Entonces, hasta ahí ya tenemos lo que sería la solución del ejercicio 3, que recuerden que era el ingreso de dos números y a la vez hacer un menú, y también que en base a ese menú pongamos las operaciones básicas que nosotros querramos poner. En este caso, ya definimos las variables a utilizar, que sería el n1, n2, bueno, la opción que va a escoger la persona, y el resultado de la misma operación básica que escoja mediante la opción. Entonces, ponemos el ingreso número 1, el número 2, hacemos la simulación de un menú de forma simple, y al final le pedimos que ingrese la opción a elegir. Ya de ahí se utiliza la estructura que estamos estudiando en esta parte del taller, que sería la forma según, y se pone mediante la variable opción, que si en caso la opción es 1, se haga la suma; si en caso la opción es 2, se haga la resta; si en caso la opción es 3, se haga la multiplicación; y si en caso la opción es 4, se haga la misma división de los números. Y si en caso la variable escrita no es ni del 1 ni del 4, quiero que se muestre el siguiente mensaje. Y bueno, al final lo que vamos a hacer es mostrar lo que sería el valor del número 1,
número 2 y bueno, el resultado de las mismas operaciones. Entonces lo probamos y decimos que el número 1 sea 40 y el número 2 sea 50. Ahora, como pueden observar, nos está enseñando lo que sería el menú del mismo y nos está pidiendo que ingresemos una opción. Entonces, si queremos la suma, ponemos 1 y nos sale el valor del 1, del número 1, del número 2 y el mismo resultado de la suma. Entonces, si lo volvemos a iniciar y ponemos, no sé, 60, 20 y ponemos resta, nos sale la resta de los mismos. Ahora si ponemos 50 y ponemos 3, nos sale 2500, que es la multiplicación del mismo número. Y por último, no sé, si ponemos 505 y ponemos su división, nos sale 100. Y así es como se hace un menú de forma simple con la opción según en PCInt. Ahora, una vez ya terminado lo que sería la parte del según, recuerden que el según es una forma más simple de hacer las estructuras anidadas, aunque a veces sí es necesario utilizar lo que serían las estructuras anidadas. Pero para lo que son más que nada menús o hacer estas lógicas de estos ejercicios que hemos planteado aquí, sí es mejor o más conveniente utilizar la estructura múltiple. Bueno, entonces para continuar con la última parte del taller, vamos a ir con lo que sería las estructuras de control repetitivas, de forma más específica con el mientras. Ya, ¿qué son las estructuras de control? Las estructuras de control repetitiva, más que nada, es una indicación a que se realice dicha, bueno, mejor dicho, para que sea de una forma práctica, voy a plantearlo aquí mejor. Como pueden observar, acá está la estructura de lo que sería el mientras. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que mediante la expresión lógica, ya sea una variable o lo que tú desees poner aquí, se realice la siguiente ejecución. Por ejemplo, las formas indefinidas. Por ejemplo, aquí yo quiero poner que mientras, no sé, a ver, voy a poner aquí una variable simple. Voy a poner ejemplo igual a 1. Y aquí voy a poner que mientras ejemplo sea igual a 1, quiero que me ejecutes lo siguiente. Lo cual va a ser, por decirlo, hola. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que mientras la variable sea 1, me escriba este mensaje de forma infinita. Entonces, si lo ejecuto, como pueden observar, me está imprimiendo un montón de olas. Y eso se debe a que nunca va a acabar la ejecución del mismo. Si se dan cuenta, se sigue ejecutando porque nunca va a acabar. Esto más que nada es un bucle. Esto va a hacer que se ejecute de forma indefinida. Pero si en caso ponemos una variable diferente, un número, y le ponemos el valor de 0, y acá ponemos la condición de que mientras, por decirlo así, un número sea menor o igual que 5, quiero que me escribas esto. Pero para que esto no se repita de forma indefinida, tenemos que hacer la suma de la misma variable en el mismo código de adentro. ¿Esto qué va a hacer? Si lo ejecutamos, si se dan cuenta, ha escrito hola 5 veces. Bueno, 6. Sí, 6. Esto ha hecho de que se escriba el hola solo 6 veces. ¿Por qué? Por la condición que hemos puesto aquí, de que si el número es menor o igual a 5,
bueno, hasta que el número sea menor o igual a 5, quiero que ejecutes esto. Y le hemos puesto esta parte de la línea 9 para que esto no sea infinito, para que mediante cada ejecución, o sea, mediante cada ejecución del código que está puesto aquí, vaya sumando 1. Es más que nada para repetir una parte de un código o lo que tú quieras poner aquí por una condicional que tú quieras usar o tú quieras poner en el ejercicio. Si en caso yo le ponía 2, va a variar la ejecución, creo que va a ser 3 o hasta 2, no, 3, porque la variable mediante cada ejecución lo que va a hacer es mostrar, va a ser sumar 2 a la variable número. Ahora, por ejemplo, si acá yo le pongo a escribir, pongo hola, y acá yo le pongo lo que sería la variable número, lo que va a hacer, va a mostrar el valor del número que va a ir variando mediante la ejecución del mismo. Como pueden observar, aquí está dando lo que serían o la 0, o la 1, o la 2, o la 3, o la 4, o la 5. Lo que está haciendo ahí es que al comienzo, recuerden que nosotros le asignamos el valor de número en 0. Y por lo mismo en la primera ejecución nos está diciendo hola 0. Y de ahí, si se dan cuenta, le estamos sumando el valor de 1 a la misma variable. Es por eso que en la siguiente ejecución el valor es 1. Y bueno, muestra el valor de hola 1. Y al final de esa ejecución se suma 1. Y de ahí va a salir lo que sería el hola 2. De ahí se suma otro 1. De ahí hola 3, hola 4 y hola 5. Y recuerden que la condicional que nosotros le hemos puesto en el mientras es que si el número es menor o igual a 5, quiero que se ejecute esto de forma de la cantidad de veces que sea necesaria. Pero aquí, como el hola ya es 5, ¿qué va a hacer? Va a terminar esta parte del código. Hasta que mismo lo dice, fin mientras. Entonces, mientras el número sea menor o igual a 5, me va a ejecutar esto de forma indefinida. Pero cuando ya sea mayor a 5, me va a terminar la ejecución del mismo. De forma resumida, el mientras es repetir de forma indefinida una parte de código que tú quieras usarme, ya sea según la variación del mismo ejercicio, ¿no?, que te pidan. Entonces, para reforzar lo que sería el mientras, bueno, la estructura de control repetitiva mientras, vamos a ver los ejercicios que nos piden. Entonces aquí nos está diciendo que elaboremos un pseudocódigo para obtener el doble de números, de 5 números que serán ingresados por una única variable mediante teclado. Ya, esto más que nada nos está pidiendo que ingresemos 5 veces, bueno, 5 números, y que mostremos su doble de cada uno de ellos. Ya. Y además creo que nos están diciendo por una única variable. Ya. Entonces, para tal caso, si nos está diciendo una única variable, vamos a definir una única variable. Vamos a ponerle número. O para variar vamos a ponerle valor. No. Bueno, valor 1. Como entero. ¿Y qué más nos pide? 5 números y nada más. Y como nos está pidiendo que ingresemos 5 números, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Ingrese número 1 y lo leemos en valor 1. Y lo escribimos 5 veces. Así, bueno, lo escribimos 5 veces, pero obvio que esto es una forma larga y no muy práctica. Entonces, si nos piden repetir 5 veces, o bueno, más, dependiendo del ejercicio, imagina que nos piden repetir ingresar una variable 100 veces. Esto no va a ser para nada práctico porque tendrían que poner ingreso número 100, bueno, tienen que poner 100 veces esto, pero lo cual no sería muy eficiente, por lo que entonces es bueno utilizar lo que serían las estructuras de control repetitiva. En este caso vamos a utilizar lo que sería la variable mientras, no, la estructura mientras, disculpa.
Y vamos a poner esta parte aquí dentro. Entonces, ¿qué va a hacer este código? Lo que va a hacer es que me va a imprimir este mensaje 5 veces en este ejercicio. Pero para eso tengo que poner la expresión lógica. Entonces, si en caso el valor... No, 5 veces. Sí. Entonces tenemos que hacer uso de otra variable que va a ser, por decirlo así, el contador. Para ver cuántas veces se está ejecutando el mientras. Entonces, para ver cuántas veces se ejecuta un mientras, el contador siempre va a iniciar en 0, porque al comienzo no va a tener nada contado. Entonces vamos a poner aquí mientras contador sea menor que 5. Quiero que me ejecutes esto. Y recuerden que como en el anterior ejemplo que planteamos, se debe ir sumando siempre 1 a la variable que va a ser el control del bucle mientras. Entonces, aquí si nosotros ponemos ese número contador, ya. Si ponemos esto, nos va a pedir números 5 veces. Ya. Nos está pidiendo que ingresemos el número 1, ponemos 5, 20, 30, bueno, 40, 50 y como pueden observar, ahí acaba. Entonces, ya tenemos lo que sería una parte del ejercicio que nos pedía ingresar 5 números, pero también nos está pidiendo que mostremos el doble de los mismos. Entonces, para hacerlo algo más simple, vamos a mostrar lo que sería un mensaje que va a ser doble del número escogido. Y vamos a poner como resultado el valor 1 por 2. Porque recuerden que el doble siempre va a ser, el por 2 del número escogido, ¿no? Y así es como se plantearía el ejercicio. Ponemos ingreso número 1, ponemos 5 y nos sale el doble del mismo. Ponemos 10, nos sale el doble del mismo. Ponemos 50, nos sale el doble del mismo. Ponemos 900, el doble. Ponemos 250, el doble. Y como ya ingresamos 5 números, termina el ejercicio. Termina el ejercicio por esta condicional que hemos puesto. Y el contador que irá creciendo por cada vez que se ejecute el código. Entonces, recuerden que cada vez que se ejecuta un código, siempre va a estar siempre se le va a tener que sumar en 1 al final, para que no sea infinito, como mostré al comienzo un ejemplo en donde salía el mensaje hola y nunca termina de ejecutarse porque era un bucle infinito. Entonces ponemos 40 y como pueden observar, el contador es 1. Ponemos 50, el contador en ese caso fue 2. Ponemos otro valor, 3, ponemos otro valor, 8, ponemos otro valor, 90. Bueno, 5 diré. Y así es como se manejaba lo que sería el bucle mientras para este ejercicio. Si en caso nos hubiesen pedido que solo ingresemos 3 números, poníamos la condicional que se ejecute esta parte del código hasta que el contador sea menor sea menor directo que 3. Y si ejecutamos otra vez el código, ingresamos un número, 2 números, 3 números, ahí termina el código porque esto va a ejecutarse mediante esta parte sea verdadero. Entonces con esto ya tendríamos lo que sería la primera parte del ejercicio, el primer ejercicio de los ejercicios planteados para el bucle mientras. Entonces vamos para el siguiente ejercicio que nos está pidiendo, se le pide hacer un algoritmo el cual le pida como variable la cantidad de alumnos para ingresar el nombre de cada uno de los alumnos y los salude a cada uno de ellos. Ya. Mejor dicho, nos está diciendo que ingresemos la cantidad de veces
bueno, nos está pidiendo que ingresemos la cantidad de alumnos y en base a esa cantidad de alumnos, quiero que ingresemos el nombre de cada uno y los saludemos. Entonces, para hacer esto, se tiene que plantear de la siguiente manera. Recuerden que siempre va a haber un orden en cuanto a la solución de ejercicios y bueno, es recomendable siempre definir las variables que vas a utilizar. Y para eso, bueno, nos está pidiendo que ingresemos la cantidad de alumnos. Entonces ponemos cantidad alumnos como entero. También nos está pidiendo el nombre, si no me equivoco. Sí, el nombre de cada uno de ellos. Entonces vamos a definir otra variable como nombre alumno, como cadena, porque va a ser un texto, recuerden, el nombre es un texto. Y nada más. Ya. Entonces tenemos que poner que ingrese cantidad de alumnos. Le asignamos a la variable que hemos creado. Y por último, tenemos que usar lo que sería la estructura mientras. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que se ejecute, bueno, que se ingrese los nombres mediante la cantidad de alumnos que haya. Y para eso acá me olvidé de crear una variable que sería también el contador. Es recomendable siempre tener una variable de control para estas estructuras que sería mientras. Creo que en vez de contador sería un nombre correcto, sería variable control. Variable control siempre, bueno, puede comenzar en 0 o en 1, pero acá ponemos 0, porque va a comenzar en 0 siempre. Y acá lo que ponemos es la expresión lógica. Y acá ponemos que mientras la variable control sea menor que la cantidad de alumnos, se ejecutará este código. Y para que esto para que no sea infinito, debemos ponerle a la variable de control su suma en 1. Debemos sumarle 1 siempre. Lo que sería su suma de la variable de control, deben ponerlo siempre al final. Y ya, acá tenemos que entonces mostrar el mensaje de que ingrese número del alumno, no, nombre del alumno, y ponemos el número del alumno. Y ponemos la variable que hemos guardado con anterioridad, que hemos creado IRE, que es nombre alumno. Y por último nos está pidiendo, si no me equivoco, que saludemos a cada uno de ellos. Entonces, para hacer esto vamos a usar otra vez la parte de escribir y vamos a poner hola y el nombre que se ha asignado en esa parte. Y bueno, un escribir vacío lo que hace es dar un salto de línea para que sea más estético el código. Entonces ponemos cantidad de alumnos, quiero que solo se ingrese 3. Entonces nos está pidiendo que ingresemos el alumno 1. Ponemos Juan. Ya, escribir, quiero explicar esta parte, el escribir vacío, o sea, sin ningún mensaje, lo que hace es que se imprima un espacio vacío. Esto más que nada es para que dé orden y pues se pueda anotar cada ejecución de forma más limpia o más clara. Entonces ahora, si ponemos ingreso nombre del alumno, no sé, Carlos, nos saluda al alumno hola Carlos. Y si ponemos otro nombre, ponemos Paolo, nos saluda a Paolo. Y si no me equivoco, sería todo el ejercicio 2, que nos pide cantidad de alumnos, ingrese el nombre de cada uno y que lo salude de la misma forma. Entonces sí, hasta ahí nomás sería el ejercicio 2 y su solución sería esto. Recuerden que para lo que sería el bucle mientras, siempre debe tener una variable de control para que esta ejecución nunca sea infinita. Porque si no, estarían ejecutando lo mismo
lo mismo, el mismo código sin fin. Y pues eso no se debe hacer, porque si no la misma computadora se puede lajear, ya que es una ejecución infinita y estaría consumiendo recursos de tu misma computadora. Así que siempre tengan cuidado con eso. Ahora lo que sería el último ejercicio, vamos a plantearlo. Bueno, nos pide que desarrollemos un algoritmo que le pida un número y después muestre en pantalla los siguientes 5 números y la suma total de esos números con el número ingresado. Ya. En resumen, nos está pidiendo que ingresemos un número y que mostremos sus siguientes 5 números y que a su vez, al final de todo, mostremos la suma de todos los números. Ya. Entonces tenemos que poner las variables a utilizar o que hemos descubierto al momento de leer el ejercicio. Entonces vamos a definir, diré, número como entero y también la suma, porque también hay suma. La suma como entero. La suma vamos a definir en cero porque al comienzo del código no va a sumar nada, o sea, va a estar en cero. Y después tenemos que usar lo que sería el bucle mientras. Y también me olvidé lo que sería el control del mientras. La variable que va a estar iterando. Y esto también se inicializa en cero. Y acá que vamos a poner que sean, quiero que se ejecute lo que pongamos ahí, mientras que el control mientras sea menor que el número que se haya ingresado por teclado. Y también me olvidé lo que sería escribir. Esto es para que se asigne la variable por teclado. Entonces vamos a pedir que se ingrese un número. Ingrese un número y lo guardamos en su respectiva variable que hemos creado con anterioridad, que es 1. De ahí se pone la condicional del mientras y recién pasamos a hacer el código. Nunca se olviden de poner el iterador o la variable que va a manejar, siempre sumarla en 1 en estos casos. Y también nos pide que mostremos en pantalla los siguientes 5 números. Ya. Entonces, para este caso, la ejecución no se va a comenzar en 0. No, aquí estaba mal mi condicional. Quiero que esto se ejecute mientras la variable control sea menor que 5. Porque recuerden que nos ha dado que sea 5 números. Entonces, menor o igual que 5 diré. Porque como nos están pidiendo 5 números, tiene que ser hasta que sea menor o igual que 5. Y por último, tenemos que imprimir cada uno de esos números. Entonces, en tal caso vamos a escribir lo que sería el número más el control mientras. Y también nos está pidiendo la suma, si no me equivoco. Sí, la suma. Y la suma es lo mismo, es la misma parte. La variable suma, que al comienzo va a estar en 0, quiero que se le sume el valor de estas dos partes. Porque recuerden que un número más control mientras va a obtener el valor del siguiente número, porque al comienzo, control mientras como va a estar en 0, no va a sumar nada. Y entonces va a obtener el valor de número. Y número que al comienzo va a ser, por decirlo así, la variable que hemos ingresado por teclado. Entonces, para que se explique mejor, si lo probamos, ingresamos un número 5. Ahí nos está mostrando los siguientes
los siguientes 5 números de ese número, o sea, la sucesión. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero nos está faltando lo que sería la suma de todo, de esos números. Entonces tenemos que poner en la función escribir, suma total, ponemos como mensaje, y hacemos el llamado a la variable suma que creamos. Entonces ponemos otra vez 5 y nos sale la primera variable, 6, 7, 8, 9, 10, y bueno, nos sale la suma total. Lo que está haciendo la primera parte del control, mientras, es escribir el número, bueno, que en este caso es 5. Y como control mientras es 0, porque recuerden que acá le hemos puesto 0, vamos a mostrar lo que sería la variable 5. De ahí suma, que también es 0 al comienzo, se le va a sumar el valor del número más control mientras. Y como es solo 5, 0 más 5, la suma sería 5. Y de ahí se va a ir así ejecutando hasta que llegue a su condicional, ¿no? Mientras que el control mientras sea menor o igual a 5, hace esto. Pero si ya es 6 o mayor, quiero que ya no me hagas esta parte de código. Y es por eso que cuando llega a 10, es cuando el control mientras ya llegó a 5. Entonces, una ejecución más control mientras será 6. Y es por eso que se termina la ejecución y se muestra la suma. Y con eso ya estaría terminado lo que serían los ejercicios de la estructura de control repetitivo mientras, y por ende también este taller. Así que, bueno, les agradezco a todos los participantes que hayan estado en este taller y espero que hayan entendido, que esté todo claro, pero igual en cualquier caso pueden dejar sus dudas si es que las tienen, si no, pues les agradezco por su tiempo y nada, eso sería todo de mi parte y que tengan unas buenas tardes. Muchas gracias, Klaus. Bueno, con eso finalizaríamos el segundo taller de programación en PC. Agradecemos mucho al expositor Klaus Moyan por darnos su tiempo y por realizar este segundo taller. También agradecemos mucho a Diana Aguilar, quien nos ha permitido hacer uso de sus salas de reuniones. Y bueno, sobre todo a ustedes, disculpen. Bueno, es sobre todo a ustedes los que han podido asistir el día de hoy. Agradecemos mucho también a las personas que se han registrado. Eh, y cabe decirles de que la grabación será mandada bueno, al correo o al número que hayan dejado escrito en los próximos días. Les agradecemos muchísimo y cabe informarles también algo muy importante, que los siguientes talleres van a tener que ser de forma grabada, estarán disponibles en el canal de YouTube de Mechatronics Engineering Society debido a motivos de fuerza mayor, pero de todas maneras les agradeceremos que, bueno, puedan observarlo, aprender y compartirlo si es que sean con personas que les motive a aprender a programar. Sin más que decirles, muchas gracias y de parte de Mechatronics Engineering Society, tengan muy buenas tardes y una muy buena noche y un muy buen Halloween. Muchas gracias.